Me llamo Natalia. Tengo 33 años. A las 6:04 de una mañana gris de viernes, aparqué en la entrada de la casa de mis padres. Iba a llevarlos al aeropuerto. Les esperaba un viaje de lujo de 2 semanas a Japón. Un viaje que me había costado casi 2 años planificar y pagar por completo con mis ahorros. Llevaba el itinerario impreso en papel, los detalles del embarque guardados en el móvil y en el asiento del copiloto, un bolso perfectamente ordenado con las carpetas del viaje, algo de picar, y esos caramelos de violeta que a mi madre tanto le gustan antes de los vuelos largos. Incluso había preparado una lista de música para el trayecto en coche. Quería que esa mañana fuera especial desde el primer kilómetro. Me bajé del coche, fui a coger la maleta de mi madre y me quedé helada. Mi hermana pequeña, Clara, salía de la casa detrás de ella, arrastraba su propia maleta, como si aquello se hubiera planeado hace días. Mi madre sonrió con esa expresión tranquila y ensayada que siempre ponía cuando ya había tomado una decisión y esperaba que todos los demás nos adaptáramos a ella sin rechistar. Lo hemos estado hablando, dijo con ligereza. A tu hermana le hacía mucha falta descansar. Así que hemos decidido que venga ella en tu lugar. Por un segundo, de verdad pensé que había oído mal. Había hecho horas extras en el trabajo. Había renunciado a mis fines de semana. Había ahorrado cada euro para este viaje. Yo había reservado los vuelos, los hoteles, las excursiones, las cenas. Y de repente, allí estaba, de pie en la entrada de su casa, dándome cuenta de que me habían echado de mi propio regalo antes del amanecer. Mi padre bajó la mirada y se limitó a colocar el asa de su maleta sin decir nada. Mi hermana se encogió de hombros con un gesto insignificante, como si debiera admirar lo natural que era todo aquello. No escuché, no lloré. Metí las maletas en el maletero. Me puse al volante y los llevé al aeropuerto con una sola idea grabándose a fuego en mi mente. Si querían quedarse con mi viaje sin mí, iban a aprender lo caro que salía en realidad. El viaje al aeropuerto fue como ir metidos en una caja sellada. El silencio no duró ni un minuto. Mi hermana Clara se inclinó desde el asiento trasero y empezó a hablar de Tokio como si ella misma lo hubiera organizado todo. ¿Crees que tendremos tiempo para ir de compras? El primer día preguntó. He visto a una chica en TikTok que fue a 3 tiendas de diseñadores antes de comer. Mi madre, Carmen, se rió suavemente. Buscaremos tiempo. Cariño, este viaje es para que desconectes. Desconectar, esa palabra casi hace que me aferre al volante con tanta fuerza como para romperlo. Clara tenía 28 años. Vivía en un estado permanente de supuesta crisis emocional que siempre requería el dinero de los demás, la paciencia de los demás, o que los demás cambiaran sus planes por ella. 2 años atrás, le pagué 3 meses de alquiler porque mi madre me dijo que era demasiado frágil para afrontar un desahucio. La Navidad anterior, le regalé a mis padres un fin de semana en un balneario y, por alguna razón, Clara acabó yendo porque ella necesitaba un respiro más que nadie. Cada vez que yo lograba algo, alguien en mi familia encontraba una razón por la que Clara se merecía la recompensa en mi lugar. A mitad de camino, mi padre, Miguel, se aclaró la garganta. Natalia dijo, Miranda French, tu madre y yo de verdad te agradecemos todo lo que has hecho. Lo miré por el espejo retrovisor. ¿De verdad? Preguntó. Él vaciló. Ese silencio me dolió más que cualquier discurso. Mi madre intervino rápidamente. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Natalia, tú eres fuerte. Clara no lo es. Ahí estaba. La ley familiar resumida en una sola frase. Yo no era la hija que merecía más. Yo era la hija que podía soportar recibir menos. Clara se acercó aún más, y añadió con esa voz falsamente dulce que usaba cuando quería sonar cariñosa y superior al mismo tiempo. Sabía que lo entenderías. Siempre lo haces. Seguí conduciendo. En la terminal de Barajas, descargué el equipaje. Les entregué los pasaportes y me quedé allí de pie mientras mi madre me daba un beso en la mejilla como si no hubiera hecho nada cruel. Gracias por ser tan madura, me susurró al oído. ¿Madura?
En mi familia, esa palabra significaba cállate, trágate la humillación y mantén a todo el mundo cómodo. Clara sonrió entusiasmada. Te mandaré fotos, dijo. Asentí una sola vez. Los vi desaparecer por la zona de salidas de la Terminal 4, se llevaban mi planificación, mi dinero y mi sitio en ese viaje. Me quedé en el aparcamiento del aeropuerto casi 10 minutos después de que se fueran. Dejé que el silencio me envolviera. Luego, abrí la aplicación de la aerolínea y comprobé el estado del vuelo. Embarcando. Esperé hasta que el estado cambió a en vuelo antes de arrancar y volver a casa. No quería montar un espectáculo en la puerta de embarque, quería que las consecuencias les llegaran allí donde no pudieran discutirlas en público. En cuanto entré en casa, fui directa a la mesa de la cocina, abrí el ordenador y busqué cada una de las reservas. La suite del hotel de Tokio, el traslado privado desde el aeropuerto, el crucero con cena en la bahía, el ryokan tradicional en Kioto, los billetes de tren bala en clase preferente, el tour privado por Nara, el hotel boutique de Osaka. Lo cancelé todo, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Dejé intactos los billetes de vuelta. Estaba furiosa. No loca. Volverían a casa. But no iban a disfrutar de lujos pagados con mi dinero después de haberme borrado del mapa. Cuando empezaron a llegar los correos de confirmación de las cancelaciones, la opresión que sentía en el pecho por fin empezó a desaparecer. Por una vez, el desastre no me iba a caer a mí. Por una vez, no era yo la que tenía que limpiar los platos rotos. La primera llamada llegó antes de que pudiera sentarme con un vaso de agua, luego otra, y después 3 mensajes seguidos de mi madre. ¿Dónde está el chofer, Natalia? Llámame inmediatamente. En el hotel nos dicen que no hay ninguna reserva a nuestro nombre. Clara llamó justo después. Luego mi padre, y otra vez mi madre. Para cuando miré el móvil 10 minutos más tarde, ya tenía 18 llamadas perdidas. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera. Subí las escaleras para deshacer la maleta que había preparado para un viaje que ya no era mío. No pude evitar ver la ironía de colgar los vestidos que debería haber llevado en Tokio, mientras mi familia se quedaba tirada en el aeropuerto de Haneda. Después de una hora, la curiosidad pudo conmigo. Desbloqueé el teléfono y leí los mensajes. Los de mi madre eran frenéticos, y cada vez más agresivos. Esto no tiene ninguna gracia. Llevamos casi una hora esperando con las maletas. Llámame ya y soluciona esto. Los de Clara eran peores. ¿Pero qué te pasa? ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Mamá está llorando. Mi padre envió solo un mensaje. Llámame, por favor. Me senté al borde de la cama y me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de contestar a una de las llamadas de mi madre. Lo cogió al primer tono. Natalia. ¿Pero qué has hecho? Gritó. Dejé pasar unos segundos de silencio. No sé a qué te refieres. Respondí con calma. No juegues conmigo. Siseó. El chofer no ha venido. En el hotel dicen que no hay reserva, y las excursiones de Clara han desaparecido. Las excursiones de Clara, repetí, no las mías. Las de ella, las he cancelado. Al otro lado de la línea, se hizo un silencio absoluto durante medio segundo antes de que mi madre inspirara profundamente. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Me espetó. Me reí suavemente. Egoísta. Me habéis sustituido en mi propio viaje. Pensamos que lo entenderías, respondió a la defensiva. Tu hermana lo necesitaba más. Pues entonces que se lo hubiera pagado tu hermana, dije, y colgué. Eso debería haber bastado, pero no fue así. Las llamadas se duplicaron, luego se triplicaron. Clara me dejó un mensaje de voz que escuché entero. Esto es de locos, decía. Hemos tenido que coger una habitación horrible cerca del aeropuerto porque todo en la ciudad es carísimo. Y a papá le han bloqueado la tarjeta por seguridad. Mamá dice que estás exagerando. Pero, sinceramente, esto es patético. Si estabas dolida, haber hablado como una persona adulta en vez de montar esta venganza infantil. Llámanos y arréglalo.
Al fondo, podía oír a mi madre discutiendo con el recepcionista de un hotel y el ruido metálico de una maleta arrastrándose por el suelo. Borré el mensaje de voz y dejé el teléfono a un lado. Al día siguiente, la cifra superaba las 100 llamadas perdidas. Por la tarde, rozaba las 200. Los mensajes de mi madre empezaron a ser más detallados, lo que me dejaba claro lo dura que había sido la caída. Habían acabado en un hotel minúsculo a las afueras de la ciudad. Habían perdido las excursiones privadas. No podían permitirse los billetes de tren en clase preferente que yo había reservado. Al parecer, mi padre había tenido que llamar a un viejo amigo en España para pedirle dinero, porque el viaje no se sostenía sin la comodidad que yo había pagado. Un mensaje de voz de mi padre casi sonaba razonable. Natalia dijo, con voz cansada, ya no podemos salvar gran parte del viaje. Tu madre no ha pegado ojo. Clara no para de llorar. Solo ayúdanos a conseguir un hotel decente para unos días. Ni una disculpa, ni admitir el error, solo la vieja creencia de que, si él sonaba lo bastante agotado, yo volvería a mi papel de siempre y lo arreglaría todo. Tarde esa noche, respondí a una última llamada. Mi madre lo cogió al primer tono, ya llorando. Natalia, por favor, dijo, estamos agotados. La corté antes de que empezara con su discurso de víctima. Escúchame bien. No voy a arreglar nada. Tomasteis vuestra decisión en esa entrada. Y sonreísteis mientras lo hacíais. Me tratasteis como a la hija sumisa que se tragaría la humillación para que la maquinaria siguiera funcionando. No voy a volver a hacer eso. Clara le quitó el teléfono de las manos. Eres increíble, gritó. Todo esto por unas vacaciones, mi voz se mantuvo firme. No. Por una dinámica de años, apagué el móvil por completo. Durante los 2 días siguientes, cada vez que intentaban llamarme, lo único que oían era el tono de línea ocupada. Pai, pai, pai. Y por primera vez en mi vida adulta, su pánico no era mi responsabilidad. Esa paz que vino después me pareció extraña al principio, casi artificial, como si hubiera salido de una habitación donde una máquina ruidosa había estado encendida tanto tiempo que ya había olvidado cómo sonaba el silencio. El sábado por la mañana, conduje hasta el Parque del Oeste. Caminé sola durante casi una hora con el móvil guardado en el bolsillo del abrigo. A medida que caminaba, veía con más claridad que el viaje a Japón no había sido una traición aislada. Había sido el momento en que el patrón se hizo demasiado evidente como para ignorarlo. A Clara siempre la habían tratado como el centro emocional de la familia, mientras que a mí me trataban como el generador de emergencia. Cuando ella fallaba, yo pagaba. Cuando ella se derrumbaba, yo me adaptaba. Cuando ella quería algo que yo había construido, la narrativa familiar cambiaba para decir que ella lo necesitaba más. Encendí el móvil en el coche y encontré una nueva lista de mensajes de voz. Escuché uno de mi madre. Su voz ya no sonaba enfadada, sino desgastada. Nos vamos de Tokio antes de tiempo, decía. No podíamos permitirnos quedarnos en la ciudad, así que tu padre ha encontrado unos billetes de tren más baratos para ir al sur. Hemos perdido dinero con casi todo. Clara no para de decir que quiere volver a casa. Por favor, llámanos. De fondo, oía a Clara y a mi padre discutiendo por dinero. Ese detalle significó más de lo que esperaba. Ya no estaban unidos en su indignación contra mí. La presión se había vuelto hacia ellos, sin mí allí para amortiguar el coste. Por fin tenían que aguantarse los unos a los otros. Llamé por videollamada a mi mejor amiga. Raquel. Lo cogió al instante. Me miró a la cara y dijo, ¿cómo de grave es? Me reí. Lo bastante grave como para que mi madre se esté gastando una fortuna en llamadas internacionales para llorar. Raquel sonrió. Entonces, puede que por fin estén aprendiendo lo que cuesta traspasar tus límites. Le conté todo. La entrada de la casa. La sonrisa de mi madre. Clara actuando como si le hubieran dado un premio. Las 200 llamadas. El hotel de mala muerte. Y cómo incluso ahora mi padre seguía intentando que los ayudara sin admitir que habían sido crueles.
Raquel escuchó sin interrumpir. Por eso confío en ella más que en nadie. Cuando terminé, dijo, ¿tu familia siempre ha tratado tu templanza como un servicio público? ¿Asumen que siempre estará disponible? En el momento en que lo cortas, te llaman inestable en lugar de reconocer cuánto dependían de ti. Esa frase se me quedó grabada. Le pregunté si creía que me había pasado de la raya. No contestó de inmediato. En su lugar, dijo, ¿te acuerdas de cuando mi ex no paraba de pedirme dinero después de ponerme los cuernos? Lo bloqueé y dejé que se las arreglara solo. No porque fuera cruel, sino porque me cansé de prestarme a la humillación de manera voluntaria. Eso es un límite. ¿Le parece cruel a la gente que se beneficiaba de que no los tuvieras? Me quedé en el coche, mirando a través del parabrisas, y sentí que algo se asentaba en mi interior. Durante años, había confundido el ser necesaria con ser querida, pero lo que mi familia quería era la versión de mí que les resolvía los problemas sin pedirles que cambiaran. Esa tarde volví a casa. Me preparé un té y abrí un cuaderno en blanco. En la primera página escribí, el silencio no es egoísta cuando hablar solo ha enseñado a los demás a ignorar tu dolor. Y seguí escribiendo. Escribí sobre las horas extras que pagaron aquel viaje a Japón. Escribí sobre todas las pequeñas humillaciones que había asumido como normales. Escribí sobre el momento en la entrada de casa cuando comprendí que nunca me habían visto como la hija que merecía el viaje, sino solo como la hija capaz de financiarlo. Para cuando cerré el cuaderno, entendí algo fundamental. Que mis padres admitieran la verdad ya no era lo más importante. Me la había admitido a mí misma. En ahí era donde cambiaba todo. Mi padre me llamó la noche siguiente. Estaban en el aeropuerto de Tokio intentando adelantar el vuelo de vuelta. Supe que estaban en un aeropuerto antes de que hablara por el ruido de las maletas. Los anuncios por megafonía y los susurros nerviosos de mi madre de fondo, Natalia dijo cuando respondí. Podemos tener una conversación tranquila. Depende, contesté. ¿Llamas para pedir perdón o para controlar mi reacción? Se quedó callado un segundo. Luego suspiró. Tu madre está agotada. Clara dice que ya ni siquiera quiere volver a casa ahora mismo de lo horrible que ha sido este viaje. Cerré los ojos. Incluso en ese momento, intentaba poner por delante la incomodidad de ellos en lugar de lo que me habían hecho. Horrible, repetí. Es una forma de llamarlo. Su tono se volvió más cortante. Ya sabes a qué me refiero. Lo sé, dije. ¿Te refieres a que quieres que sienta la suficiente pena como para salvaros una vez más? Entonces, recurrió a la frase de siempre, ¿tú eres mejor que esto? Natalia, esa frase podría haber funcionado años atrás, pero una vez que ves la trampa que esconde, ya no puedes dejar de verla. Ser mejor que esto en realidad significa ser más fácil de manipular, más fácil de usar, más fácil de hacer volver al redil. No dije con calma. Yo era más cómoda que esto. Él suspiró. Tu madre de verdad creía que Clara necesitaba el viaje más que tú. Ha estado deprimida. Y yo he sido invisible, dije. Eso no os pareció urgente en ningún momento. Se defendió de inmediato. Eso no es justo. Siempre hemos estado muy orgullosos de ti. Me reí, porque no quedaba otra opción. Tan orgullosos como para dejarme fuera de mi propio viaje en la puerta de casa. Tan orgullosos como para dejar que Clara hablara de tiendas de Tokio en el asiento de atrás, mientras yo os llevaba al aeropuerto, no supo qué responder a eso. Mi madre le quitó el teléfono. Natalia. Por favor, dijo Carmen, con voz quebrada. Hemos perdido muchísimo dinero. Los hoteles de última hora, los cambios de billetes de tren, las excursiones canceladas. Mi dinero la interrumpí. Perdisteis mi dinero primero. ¿Empezó a llorar otra vez? Lo sé. Pero Clara de verdad necesitaba algo bueno, entonces deberías haberle dado algo bueno con tus propios recursos, dije. ¿No con los míos? Clara le arrebató el teléfono. Furiosa. ¿Te estás comportando como una mártir espeto? Papá y mamá querían hacer algo bonito por mí, y nos estás haciendo sufrir a todos porque no soportas no ser el centro de atención. Aquella desfachatez casi me pareció admirable. Tú nunca fuiste el centro de mi regalo, dije.
¿Fuiste la razón por la que dejé de darlo? Mi padre volvió a ponerse al teléfono rápidamente. Volvemos mañana, dijo, con voz baja y cansada. Creo que tenemos que sentarnos y ver cómo seguir adelante. Bien, dije. Buen viaje de vuelta. Hizo una pausa. Eso es todo. Eso es todo. De verdad no vas a ayudarnos con nada. Miré a mi alrededor. A mi cocina silenciosa, al cuaderno sobre la mesa y a la completa ausencia del caos que antes seguía a cada crisis familiar. No dije, no lo voy a hacer. Cuando terminó la llamada, abrí la hoja de cálculo que había usado para planificar el viaje. Algunos de los reembolsos ya se estaban procesando. No todos, pero sí lo suficientes para recordarme que el esfuerzo que había puesto en ese sueño seguía teniendo valor, aunque las personas para las que lo diseñé no lo merecieran. En lugar de cerrar el archivo, abrí una pestaña nueva en el navegador. Escribí ideas para un viaje sola a Italia en septiembre. Roma, Florencia, Bolonia, tal vez la costa amalfitana si decidía tirar la casa por la ventana. Cuanto más leía, más claro lo veía todo. Había terminado de convertir mi éxito en una ofrenda para personas que solo se daban cuenta de que existía cuando necesitaban algo. Si iba a haber un viaje de lujo pagado con mi esfuerzo, por una vez, la persona que lo iba a disfrutar sería yo. A la mañana siguiente, mis padres me mandaron un mensaje diciendo que habían aterrizado en Barajas. Yo ya estaba de camino a su casa. Estaba sentada en el porche de mis padres con un café en vaso de papel cuando el taxi por fin entró por el camino. El cielo de la tarde era plano y gris. Esa luz apagada de Madrid a finales de verano que hace que todo parezca expuesto y real. Mi madre se bajó primero y se detuvo en seco al verme. Mi padre la siguió más despacio, con los hombros caídos y el rostro surcado de cansancio. Clara salió la última, arrastrando su maleta con esa expresión de irritación que suele poner la gente que todavía cree que el enfado puede protegerlos de tener que rendir cuentas. Ninguno de los tres se parecía a los que se habían marchado. Llevaban la ropa arrugada, eu pelo desordenado, y cualquier rastro de la suficiencia con la que se habían ido a Japón se había quedado perdida en alguna terminal, en hostales baratos o en conexiones de tren perdidas. Clara habló primero, como siempre. ¿Y ahora qué? Preguntó con dureza. Has venido a regodearte. Le di un sorbo lento al café antes de responder. No, dije. He venido para que ninguno de vosotros pueda fingir que esto no ha pasado. Mi madre soltó su bolso en el suelo con un golpe seco. Natalia. Ya basta, dijo. Aunque su voz ya no tenía fuerza real, hemos tenido una semana horrible. La miré con calma. Ah, sí, porque desde donde yo lo veo, os fuisteis a un viaje que no os correspondía, perdisteis unos lujos que no habíais pagado y habéis vuelto a casa. Mi padre se frotó la cara con una mano, deseando que aquella conversación terminara cuanto antes. Podemos hablar dentro. Por favor, pidió. Negué con la cabeza. No, vamos a hablar aquí mismo. Aquí empezó todo, así que aquí es donde vamos a hablar de ello. Me levanté y dejé el café sobre la barandilla del porche. Sonreíste cuando me quitaste del mapa, dije, mirando fijamente a mi madre. Esa es la parte que no se me va de la cabeza. No solo lo que hiciste, sino lo fácil que te resultó hacerlo. Su rostro se tensó de inmediato. Pensé que lo entenderías, dijo. No vuelvas a usar esa frase, respondí. Te lo digo en serio. Esa frase ha sido la excusa para casi todas las injusticias que esta familia me ha obligado a tragar. Clara se cruzó de brazos. Te estás comportando como si hubiéramos cometido un delito, masculló. Me giré hacia ella. No. Me estoy comportando como alguien que se ha plantado porque has tratado mi trabajo, mi dinero y mi esfuerzo como si fueran propiedad comunal. Actuasteis como si yo fuera la persona encargada de pagar el viaje, no la dueña del viaje. Ese es exactamente el problema. Mi padre por fin me miró y dijo las únicas palabras que había estado esperando escuchar. ¿Nos equivocamos? Le sostuve la mirada un segundo. Luego asentí una vez. Sí, dije. Os equivocasteis.
Los ojos de mi madre volvieron a llenarse de lágrimas. Nos has humillado, susurró. No levanté la voz, pero tampoco la suavicé. Bien, dije. Tal vez la humillación sea lo único lo bastante fuerte como para romper esta dinámica. Se quedó atónita, como si no pudiera creer que yo hubiera dicho algo que en otro momento me habría obligado a callar. But yo ya había pasado la fase de protegerlos de la verdad, solo porque sonara dura al decirle en voz alta. Metí la mano en el bolso. Saqué un sobre y lo dejé sobre la mesita del porche. Entre nosotros. Esta es la lista de las cosas que no voy a seguir pagando, dije. Se acabaron las transferencias de emergencia. Se acabó sacar a Clara de sus apuros. Se acabó pagarle la factura del móvil. Los meses que le faltan de alquiler o cualquier otro bache temporal en el que se meta. Y se acabó la expectativa familiar de que yo debo resolver cada crisis solo porque soy la que tiene una vida estable. Clara me miró fijamente. No puedes estar hablando en serio. La miré con total firmeza. Nunca he hablado tan en serio en mi vida. Mi madre negó con la cabeza. Incrédula. Eso es cruel. No dije. Cruel fue quitarme de mi propio regalo y seguir esperando tener acceso ilimitado a todo lo que os proporciono después. Entonces les dije la parte que quería que recordaran. He usado parte de los reembolsos del viaje para reservarme unas vacaciones yo sola a Italia. Mi madre parpadeó. Mi padre bajó la mirada. Clara se me quedó mirando como si no supiera cómo reaccionar ante una versión de mí que ya no pedía permiso para disfrutar de su propia vida. Porque por fin he entendido algo, les dije. Si soy yo quien trabaja para conseguirlo, soy yo quien debe disfrutarlo. He terminado de esforzarme tanto solo para regalarle los frutos a personas que creen que mi esfuerzo les pertenece. Durante unos segundos, nadie dijo nada. No era un silencio vacío. Era un silencio pesado, cargado con una verdad que ninguno de ellos podía esquivar. Mi padre volvió a mirar el sobre, luego a mí, y casi pude ver el momento exacto en que lo entendió todo. Esto ya no tenía que ver con Tokio ni con las reservas perdidas. Tenía que ver con haber perdido el acceso a la hija que lo mantenía todo en marcha sin pedir nunca nada a cambio. Mi madre se secó las lágrimas. Clara parecía furiosa. Pero también había algo más en su mirada. ¿Algo más pequeño? Más silencioso. Tal vez la primera grieta en su seguridad de que siempre podría caer de pie a mi costa. Logré dar un paso hacia las escaleras del porche. ¿Podéis pedir perdón?, dije. ¿Podéis cambiar? ¿Con el tiempo? Puede que lo hagáis. Pero nada de eso os da acceso automático a mí, nunca más. He terminado de ser la hija que mantiene cómoda a esta familia a expensas de mí misma. Luego caminé hacia mi coche mientras me llamaban a mi espalda. Esta vez no me detuve. No miré atrás. No sentí culpa. Y en el trayecto entre la entrada de su casa y el final de la calle, me di cuenta de que la ligereza de mi pecho ya no era solo alivio. Era libertad. 3 meses después, estaba sentada sola en una pequeña cafetería de Florencia, con un cuaderno abierto frente a mí, un espresso a medio terminar al alcance de la mano, y nadie en el mundo esperando que organizara mi paz en torno a sus emociones. La luz de la tarde caía sobre la mesa con un tono dorado y suave, y por primera vez en años, sentí que mi vida me pertenecía por completo. No había tensión familiar palpitando bajo la superficie, no había ninguna crisis de Clara amenazando con arruinarme el día. No sentía la presión de convertir mi alegría en algo compartido solo para demostrar que no era egoísta. Podía pedir lo que quisiera, quedarme el tiempo que me apeteciera, perderme por callejones sin rumbo, sin horarios, en cambiar de planes siempre que me diera la gana. Ese tipo de libertad parece algo pequeño cuando se cuenta rápido, pero después de años de obligaciones emocionales, se sentía inmenso. En la primera página de mi diario escribí: aquí nadie está para ocupar mi lugar. Unos días más tarde, sentada en un banco tras recorrer un museo, escribí algo más. Antes pensaba que querer significaba demostrar que podía soportar más dolor que los demás. Ahora creo que querer debería significar que te tengan en cuenta antes de hacerte daño. Esa frase me acompañó durante el resto del viaje. En Roma, en Florencia y en cada trayecto en tren entre medias,
Seguía dándome cuenta de lo mismo de diferentes formas. Había pasado años posponiendo mi propia paz, esperando que mi familia empezara a ser justa por iniciativa propia. Pensaba que si era lo bastante paciente, generosa y útil, acabarían por dejar de darme por sentada. But la justicia que depende de tu silencio nunca es justicia real. Es solo un sistema que funciona de maravilla para todos. Menos Prachi. Mi madre empezó a mandarme mensajes mientras estaba fuera, pero el tono era diferente. Cauteloso, comedido, casi respetuoso. Me enviaba cosas como: espero que Italia esté preciosa. No así. Falta que contestes. Solo pensaba en ti. Mi padre me mandó un mensaje que significó más que los otros. Siento haberme quedado allí mirando sin hacer nada. No, lo sentimos. No, las cosas se nos fueron de las manos. Solo una frase clara que por fin admitía la verdad. Eso importaba, porque la honestidad había sido un recurso muy escaso en mi familia durante mucho tiempo. Clara fue la que más tardó en hablar. Una tarde, mientras organizaba los billetes de tren en mi habitación de hotel, me llamó. Estuve a punto de dejar que sonara, pero respondí. Su voz sonaba distinta, no del todo cambiada. No sabía de repente, pero sí menos convencida de que el mundo siempre pondría un colchón para amortiguar sus caídas. Mamá dijo que probablemente no contestarías, comentó. Y probablemente tenía razón, respondí. Hubo una pausa. Luego dijo, he conseguido un trabajo a tiempo parcial. Me apoyé en el respaldo de la silla. Oh. Sí, soltó un suspiro corto y algo incómodo. En una boutique en el barrio de Salamanca. No es nada del otro mundo. Pero es algo... Esperé en silencio. Finalmente. Dijo la parte que de verdad importaba. Sé que me comporté como si ese viaje fuera mío. Y sé que suelo hacer esas cosas. ¿Yo solo? Se quedó a medias. Pero por una vez, no salvé la conversación por ella. La dejé sostener su propia incomodidad. Luego añadí, siempre diste por hecho que habría una red de seguridad. Normalmente porque la construía yo. Hubo otra pausa. Luego, en voz baja, dijo, ¿sí? No fue una escena de redención espectacular. No lo arregló todo de la noche a la mañana. Pero fue la primera muestra de honestidad que escuchaba de ella en años. Y la honestidad, incluso en dosis pequeñas, valía más que toda la falsa gratitud que me había ofrecido antes. Cuando regresé a Madrid, no corrí a asumir mi antiguo papel. Mantuve mis límites exactamente donde los había fijado. Respondía cuando me apetecía. Decía no cuando quería decir no. No volví a darles dinero, ni a solucionar sus problemas, ni a asumir esa carga emocional que antes sostenía a toda la familia a mi costa. Why? Poco a poco. Mi familia empezó a adaptarse a una versión de mí que ya no podían dar por sentada. Mi madre dejó de hablar de Clara como si fuera la única persona frágil en el mundo. Mi padre empezó a escuchar más y a dar menos explicaciones. Clara, para mi sorpresa, conservó el trabajo. Incluso me mandó un mensaje una vez para preguntarme cómo organizaba mis gastos sin pedirme dinero. En esa pequeña diferencia significaba más de lo que ella misma imaginaba. ¿No nos habíamos curado mágicamente? Why? Sinceramente, no me fío de las historias que cierran las relaciones familiares con un lazo perfecto. Pero al menos ya no vivíamos en la vieja mentira. La antigua versión de nuestra familia solo funcionaba porque yo estaba dispuesta a desangrarme en silencio para que los demás estuvieran cómodos. En el momento en que me planté, la realidad se impuso para todos. Mis padres perdieron el acceso a la versión de mí que les facilitaba la vida. Clara perdió la idea de que mi esfuerzo le pertenecía por derecho. Y yo también perdí algo. Perdí la fantasía de que si me sacrificaba lo suficiente, acabarían por quererme de forma justa, sin verse obligados a mirarse al espejo primero. Esa pérdida me dolió más de lo que esperaba. Hubo noches, al volver a casa, en las que el piso se sentía demasiado silencioso y me descubría buscando el móvil por inercia.
casi lista para resolver algún problema que nadie me había pedido solucionar. Hubo momentos en los que la culpa intentaba disfrazarse de deber, pero cada vez que ocurría, recordaba la entrada de la casa de mis padres, la sonrisa en el rostro de mi madre, y la absoluta facilidad con la que me habían borrado de algo que yo misma había construido con mi esfuerzo. Ese recuerdo ya no me enfurecía como antes. En su lugar, me recordaba por qué el límite debía permanecer exactamente donde lo había colocado. Unas semanas después, quedé con mis padres para tomar un café en un sitio neutral. Ni en su casa, ni en el parque, ni en ningún lugar marcado por las viejas costumbres. Mi madre me miró fijamente durante un largo rato antes de decir muy bajito: creo que me he pasado años diciendo que eras fuerte cuando lo que de verdad quería decir era que eras cómoda. No respondí de inmediato. Quería que esa verdad se asentara del todo antes de suavizar el ambiente. Luego dije sí. Mi padre miró su taza y añadió: debería haberlo parado aquella mañana. Sí, volví a decir. No hubo un discurso dramático de perdón. No hubo una gran reconciliación. Solo la verdad dicha por fin en un tono de voz normal. De algún modo, eso se sintió con más fuerza que cualquier lágrima. Esa es la realidad de este tipo de historias. La venganza más satisfactoria no siempre es la destrucción. A veces, es el momento en que el patrón se rompe de forma tan rotunda que todos se ven obligados a vivir en la realidad a partir de entonces. Mis padres perdieron el acceso a la versión de mí que les hacía las cosas fáciles. Clara perdió la creencia de que mi trabajo le pertenecía por derecho propio, y yo perdí la ilusión de que el amor se gana a base de un sacrificio infinito. Perder esa ilusión dolió, pero también me hizo libre. Así que, si hay algo que me traje de vuelta y que luego aprendí de verdad por mí misma en Italia, es esto. A veces, el regalo más valioso que puedes hacerle a tu familia no es otro sacrificio, ni otra ayuda, ni otra oportunidad para que se aprovechen de ti. A veces, es el límite que por fin obliga a todo el mundo a enfrentarse a la verdad, no porque los odies, no porque busques una venganza eterna, sino porque el amor sin límites se convierte en un cheque en blanco, y el cheque en blanco es donde crece el derecho a exigirlo todo. ¿Alguna vez has tenido que convertirte en la egoísta de la familia solo para dejar de ser el pilar en el que todos se apoyaban sin dar las gracias? Cuéntamelo en los comentarios. Porque sé que no soy la única que ha tenido que aprender que la paz, a veces, empieza con una palabra tan sencilla como necesaria: no.